porque no necesariamente consenso es que todos estemos de acuerdo, Claro. sino que hay que buscar cómo nos acercamos y una forma para desbaratar todo lo que pueda ser un obstáculo para el diálogo se hace acercándose. Yo no entiendo definitivamente cómo de otra forma podríamos arreglar los problemas si no fuera así. Y la recomendación que nos hizo en el 2008 también el ex primer ministro de Irlanda del Norte, que dijo, miren, nosotros nos matamos 20 años y no pudimos resolver más que profundizar en las diferencias. Si no se acercan ustedes para buscar un encuentro entre la sociedad hondureña, pues pueden llegar a situaciones sumamente difíciles. Y hemos estado en sumamente difíciles asuntos en los que definitivamente nos ha faltado esa vocación de acercarnos a las partes para buscar en aquel que no piensa como nosotros otra verdad que también existe. Yo espero pues que todos estos temas que creímos que cuando el Mitch nos cayó y que encontramos un proceso en donde todos nos pusimos a trabajar por Honduras, desarticulada la economía, nos sorprendió enormemente, pero nos quedamos en la reconstrucción, no entramos al proceso de transformación de la sociedad. Ahí es donde estamos con la deuda, que todavía creo que tenemos oportunidad de poder resolverla y trabajar juntos, porque ese es el mundo de hoy. Ayer el presidente Hernández firmó el decreto ejecutivo 010-2018 y en el artículo 4, que este era uno de los puntos que realmente marcaba la diferencia entre el gobierno y la oposición. Artículo 4, reconocer los acuerdos que sean de consenso en el marco del diálogo político con la facilitación técnica de la Organización de las Naciones Unidas. O sea que todos los acuerdos que logren en este diálogo político serán vinculantes. Ya el presidente en el artículo 4 de este decreto ejecutivo reconoce que los acuerdos que sean de consenso de todos los participantes en el marco de este diálogo serán vinculantes. Viendo esto así, ¿cree que las condiciones, don Olban, que las condiciones están ahí ya, como para que nadie se escude en ningún argumento que no sea seguir hacia ese estadio de diálogo político, ver esos problemas que desde hace una década nos vienen conflictuando a los hondureños y alejando la inversión y multiplicando la pobreza? No nos engañemos. Ya la corrupción es obvio que nos tiene pobres, pero esos problemas políticos de la última década prácticamente han alejado la inversión nacional y extranjera de tal forma que miren cuántos pobres hay aquí, ¿va? 66%. Miren cuánta pobreza extrema, 40 y pico %. ¿Cree entonces que las condiciones son propicias hoy para que nadie salga con un argumento que no sea, ok, el próximo viernes o la otra semana comenzamos el gran diálogo político nacional? Gracias, Renato. Buenos días a todos los miles de televidentes. Yo creo que transmito el espíritu de la Junta de Convocantes, lo que el padre Germán rompe fuego esta mañana diciendo que la Junta está prudentemente optimista. No hemos perdido jamás la idea de que en Honduras no solamente es necesario que entremos al diálogo, es que, como decía el expresidente Vida Morales, es un imperativo categórico. Nosotros no podremos avanzar jamás. La pobreza no es un asunto que nos cae del cielo. No es que Dios, el Todopoderoso, nos dice, ustedes nacieron para ser pobres. No, la pobreza la generamos nosotros. Y la peor pobreza de un pueblo no es la falta de recursos materiales, ni la tecnología, no. La peor pobreza de un pueblo es la pobreza del espíritu, la pobreza de la inteligencia, la pobreza que nace de una falta de educación. Esa es la peor pobreza que hay. La incapacidad de poder generar condiciones y situaciones inteligentes que permitan precisamente el desarrollo de esos pueblos. Y eso es lo que nos ha pasado, Renato, en Honduras durante muchos años. Si nosotros separamos la historia antes del 80 y después del 80, veremos que la queja del pueblo hondureño, los análisis históricos, lo que ustedes quieran,
atribuían a una falta de liderazgo. Perdimos aquellas luces del siglo XIX y de principios del siglo XX que nos decían que Honduras tenía que enrumbarse hacia destinos de mayor superación. Los perdimos. Y cuando venimos al 80, en que creímos resolver nuestros problemas electorales, no retornar a la democracia, como bien dice el padre Germán, porque la democracia tiene que ser integral. Si no hay justicia económica, si no hay solidaridad social, no va a haber jamás una democracia plena. Y eso es lo que no hemos podido lograr porque no hemos sido capaces, no ha existido liderazgos en todos los campos, suficientemente fuertes, inteligentes, tolerantes, patriotas, para poder decir, este es el rumbo que tenemos que seguir todos y hacia esas metas es que tenemos que encaminarnos. Entonces, yo creo que esto, Renato, del día de hoy es un reto. Aquí se destapa la olla y de aquí en las próximas horas y en los próximos días vamos a saber exactamente desnudos, los vamos a tener a todos estos que líderes y pseudo líderes del país, los vamos a tener en una vitrina desnudos para que no nos escondan nada y que podamos identificar en ellos si son capaces, si tienen la voluntad de transformar este país. Porque hasta este momento, mire, en Honduras hemos considerado siempre que la zancadilla, la trampa, la truculencia, el engaño, la mentira, son reflejos de una sagacidad política. Aquí al más tramposo es que se le han dado los grandes méritos y cuando se agota el término de líder, ahora es que surgen los superlíderes. Líder máximo, así se nos expresamos. Él es el líder máximo del partido. Y cuando venimos a desnudarlo y venimos a hacerle el análisis casi del ADN para ver si en realidad tiene esos dotes de liderazgo, nos encontramos con unas calidades humanas de lo más rancio que puede haber, putrefactos, no resisten la prueba del ácido. Y Honduras no puede salir adelante si nosotros seguimos confiando. Y aquí es donde yo quiero lanzar también un reto. Este no es un diálogo de 4 o 10 personas. Este no es un diálogo de 4 partidos políticos y 10 mirones ahí sentados en la banca, unos protestando y otros como que fuera un partido de fútbol y de repente insultando, inventándole la progenitora al árbitro o a quien sea. Este es un diálogo propiedad del pueblo hondureño, de 9 millones de habitantes, que tenemos que manifestarnos firmemente sobre lo que queremos de este país. Ya este no es un asunto de resolver los problemas surgidos en noviembre del 2017. Ese es parte del problema, pero es una parte muy pequeña. Lo que estamos resolviendo es el futuro del país y el futuro de las nuevas generaciones. Esto es lo que estamos sentando las bases. Y quiero decirle algo para finalizar esta primera parte. Mire, hemos perdido el respeto y ese es uno de los problemas grandes. ¿Qué tanto le preocupa a usted la no presencia de Libertad y Refundación en este diálogo? Bueno, curiosamente hoy en la mañana estaba Juan Barahona diciendo que no estaban en contra del diálogo. No iban a participar, pero que no estaban en contra porque eso significaría estar en contra de aquellas aspiraciones que tiene el país de salir de un embrollo que lo ha mantenido por mucho tiempo estancado. ¿Qué preocupa de eso? Porque de alguna manera uno tiene que reconocer que es una fuerza política dentro del país, son 31 diputados que pesan en el Congreso y que también tienen una estrategia de adquirir el poder por otros métodos que no son los que en este momento está planteando la ciudadanía. Pero si tenemos memoria, muchos de los puntos que ahora han sido determinantes para que la mesa del diálogo esté funcionando, resultan de diálogos precisamente diálogos bilaterales con el presidente Mel Zelaya. El primero que plantea
que para hacer un diálogo se necesita un acuerdo vinculante es Mel Zelaya. Y la Junta de Convocantes lleva esa petición al presidente Juan Orlando y se empieza todo un proceso de discusión, de análisis y de posibilidades de hacer ese acuerdo vinculante. O sea que esa propuesta de él ya está cumplida. Es decir, ayer en la mañana escuchaba a Tony diciendo que no había sido publicada en la Gaceta, ya está publicada en la Gaceta. Ya está publicado en la Gaceta, sí. Entonces ya eso es un elemento que está fuera de control. La existencia de un mediador, ellos no han aceptado un mediador, sino un árbitro. Tenemos un mediador que no ha sido realmente una persona que ha venido a decidir las cosas, sino lo que tiene que hacer en cualquier parte del mundo es que los pueblos mismos decidan realmente su destino. Y creo que las Naciones Unidas han sido muy sabias en ese sentido para ayudarnos a nosotros los hondureños a ir tardíamente, lentamente, pero buscar nuestros propios espacios. Y la tercera cosa es que en la mesa de diálogo, en las 4 mesas que están establecidas, se están tocando prácticamente todos los temas que tienen que ser debatidos en este momento. Hay una mesa especial sobre lo que pasó antes y después de las elecciones. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo fraude, no hubo fraude? Se tiene que buscar la verdad. Yo creo que todos tenemos derecho a la verdad y eso está ahí. Es decir, que yo creo que en este momento están las condiciones incluso para que Libre pueda incorporarse al diálogo con voluntad realmente para aportar a que el país encuentre ese proceso democrático que todos aspiramos. Vamos, y resumo. O sea que las condiciones que Libre planteaba para el diálogo han sido recogidas y están ahí en esas 4 mesas donde se va a debatir con moderadores internacionales. No hay razón como para que Libre no esté, pero bueno, ellos han optado por no estar. Es libertad de ellos. Ya es libertad de ellos, ¿no? Si se sigue la ruta del diálogo o se utilizan otros métodos. Ahora, este puntito de lo que hubo antes y durante el proceso electoral va a ser uno de los más álgidos, ¿verdad? Más duros. Yo sé que ustedes pasan dialogando con el embajador de España, con Igor Garafuli, me imagino que han tenido conversaciones, don Juan, con los moderadores que ha enviado la Organización de las Naciones Unidas. Al final, ¿qué es lo que se va a lograr? Porque miren, yo escuché ayer a Tony García, escuchaba a Salvador Narrala, que Narrala quiere, dice, hurgar, desentrañar, para evidenciar que hubo fraude. Unos van con esa idea al diálogo, que se busquen mecanismos para demostrar que hubo fraude electoral. Y ustedes que están cerca de los moderadores de la ONU, ¿qué han escuchado? ¿Cómo van a plantear este tema cuando ya se metan a analizar esta arista las fuerzas políticas ahí? Bueno, creo que el día de ayer escuché algo que me parece correcto y que deja más esperanza si hay esa voluntad de poder llegar a acuerdos en las partes. Es que si es necesario instalar algo como la Comisión de la Verdad, habrá que hacerlo también, estrictamente en una mesa especial. Si son temas que pueden diferenciar y traer un conflicto más, hay voluntad para hacerlo. Entonces, todo eso significa que no es exactamente lo que vamos a ver con lo que empecemos, sino que el proceso mismo va a ir dando el paso que debemos ir construyendo para encontrarnos al final en una sola unidad de criterios, pero hay que hacer pues ejercicios de cultura política, hay que ver cómo estos recursos que tenemos en las manifestaciones de nuestros liderazgos pueden encontrar la solución de los grandes problemas que son el desempleo, porque no hay inversión en el país, porque tenemos graves problemas que no podemos convencer ni a los nacionales, mucho menos que tengamos esperanzas de que los inversionistas internacionales vengan al país, y por falta de empleo, la gente no puede resolver sus problemas económicos y el hambre y la miseria vayan a hacer un efecto demoledor en el conflicto social que puede levantarse. Yo creo que todo esto va a ir encontrando una forma de resolverse en la medida que pongamos la buena voluntad para acercarnos
Ahora, no hay que ir con dogmatismos y simplemente creer que solo uno es dueño de la verdad. Acercarse y buscar esas soluciones que sean bajo ese consenso, que no necesariamente es unanimidad, creo yo que va a buscar la ruta a seguir y la experiencia adquirida poco a poco va a ir dando los métodos sobre los cuales es necesario ir trabajando. Y luego hay 4 facilitadores, pero si es necesario, veo que hay muy buena intención de Naciones Unidas de abrirse más para buscar que al final la sociedad hondureña no entre en esos problemas que nos pueden dejar aquí en una batalla entre hondureños, que al final lo que vamos a hacer es profundizar los problemas estructurales que han estado afectando a toda la sociedad y que es necesario combatir. El diálogo es para poner las cartas sobre la mesa, desnudas, boca arriba, y que se empiece a discutir sobre ellas, pero sin trampas. Y si nosotros estamos confiados en que el diálogo va a funcionar, las dirigencias de los partidos políticos que lo hagan responsables tienen que ser muy cuidadosas con las personas que envían precisamente a esas mesas de discusión, donde es estrictamente bases técnicas. No podemos ir con posiciones estrictamente partidistas, sectarias, en los vicios, las mañas y las conveniencias que queremos borrar de una sola vez en el país. Entonces, el diálogo depende de tantas cosas y tantos elementos. Y bien se ha dicho, Renato, con mucha propiedad, que en efecto todas estas quejas que han habido, estas reclamaciones justificadas de todos los sectores, algunas tal vez con mayor entusiasmo que otras, están siendo abordadas. Y si no están en la temática, esa agenda no está escrita en piedra. Lo único que está escrito en piedra en Honduras son los petros de la Constitución de la República que no se pueden modificar, pero esa agenda de Naciones Unidas, y así lo ha manifestado don Igor Garafolch, en el sentido de que se puede ampliar los temas, siempre y cuando esa ampliación de temas contribuya precisamente a fortalecer la estructuración de un nuevo país. Que entren a ese diálogo, sobre todo quienes se consideran con mayor fuerza, hacer prevalecer sus derechos, pero sin necesidad de atropellar a aquellos que también reclaman el suyo. Ahí está fundamentalmente uno de los equilibrios que debe llevar eso. Y me parece que la gran oportunidad que existe en este momento de tener el acompañamiento decidido de las organizaciones internacionales al nivel de la Organización de Naciones Unidas, que también la OEA acompañará en la otra lucha que Honduras debe seguir y profundizar, es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Van ligados a esos estamentos políticos que han distorsionado la política para buscarse para ellos el beneficio de los recursos que deben haber sido utilizados para las cosas que ya nos estábamos acusando desde hace ratos, cuando entramos a buscar de qué manera podíamos destruir esa pobreza que es indignante, que no se debe tocar un recurso que sea público sin una rendición de cuentas. Entonces, cuando uno ve la manera como llegan los políticos y la forma en que se hacen de recursos, de bienes públicos y cómo disponen de ellos, definitivamente es algo que estará siempre, siempre, de ahora en adelante en la agenda del pueblo hondureño.